Muy buenos días para todos, amados de la Iglesia El Encuentro, personas que nos visitan hoy por primera vez y aquellos que han venido estando con nosotros de manera constante, sean bienvenidos. Somos la Iglesia El Encuentro, somos personas, familias que dan la gloria a Dios cuando lo conocemos, cuando lo damos a conocer a través de la Escritura. Por eso quiero darles la bienvenida en esta mañana y que podamos juntos disfrutar de un tiempo agradable, de un tiempo de intimidad con el Señor, donde lo adoramos, donde le glorificamos y donde derramamos todo nuestro corazón delante de Él. Por eso en esta mañana, para iniciar, quiero invitarle a que usted me acompañe a hacer una oración, donde nos disponemos para exaltar su nombre. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, porque tú eres el Señor que da vida, porque en ti están nuestros días, porque nos has librado de nuestros delitos y pecados, porque aun cuando éramos hijos de desobediencia, tú, Señor, nos has librado, nos has revivido, aun cuando merecíamos la ira tuya. Tú, Señor, a través de Cristo Jesús, nos revives por tu gracia y tu misericordia. Rogamos, Señor, que tú seas glorificado esta mañana. Rogamos que tú aquietes nuestro ser. Rogamos que tú aquietes nuestros pensamientos y nos permitas exaltarte como nuestro buen y agradable Dios. Como tú lo mereces. A ti te damos todo el honor en esta mañana y nos unimos junto a los miles de millares que en este día se reúnen, a esta hora se congregan para rendir culto a ti, el único soberano Dios, creador de todas las cosas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Disfrutemos juntos de este tiempo de alabanza y exaltación al Señor. Señor, tú eres nuestro Dios. Hoy la Iglesia El Encuentro se reúne para exaltarte y alabar tu santo nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Para ti, toda la gloria. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso.
ti mi voluntad, que tu reino venga, es todo lo que deseo. Eres tú, cuando débil soy, eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy clama por ti. Dios, hazme transparente, refleja en mí tu amor, que toda gloria sea solo para ti. Te rindo a ti mi voluntad, que tu reino venga, pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy, eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy clama por ti. Oh, 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 me rindo a ti. Me rindo a ti, te rindo a ti, mi voluntad, que tu reino venga, pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy, eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da y todo lo que soy clama por ti. Oh, 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 mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo
y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Gracias, amado Padre, por esta mañana. Gracias por ese privilegio hermoso que tú nos regalas de poder venir delante de ti, presentarnos ante tu presencia confiadamente y exaltarte, adorarte, honrar y glorificar tu nombre. Gracias porque las melodías, gracias porque los acordes, gracias porque las voces y los instrumentos suenan solo para darte todo el honor y toda la gloria a ti. Que esta mañana tú seas exaltado y tu palabra sea puesto en nuestro corazón. Que en esta mañana seas tú conocido, Señor, en medio nuestro a través de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Muy buenos días nuevamente para quienes se están conectando en este momento con nosotros. Somos la Iglesia del Encuentro, somos personas y familias que dan la gloria a Dios cuando le conocemos y le damos a conocer a otros a través de la palabra. Sean bienvenidos y disfrutemos de este tiempo de la palabra del Señor. Por eso quiero invitarles a que en esta hora y en este momento podamos abrir nuestras Biblias o prender nuestras Biblias en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Capítulo 2 de la carta a los Efesios, versículos del 1 hasta el 10. Y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la versión Reina Valera del 60. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias porque tu palabra, Señor, salta en nuestros corazones para vida eterna. Rogamos que a través de ella tú seas exaltado y glorificado, que a través de ella tú seas conocido, Señor, que a través de ella podamos entenderte más y conocerte más. Aquieta nuestro ser, aquieta nuestros pensamientos y permítenos estar concentrados en lo que tu palabra obrará en nosotros para glorificar tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hemos vivido un año sin duda entre miedo, entre zozobra, entre desconfianza, prevención. Un año solitario, un año sobre todo de grandes pérdidas, no solo a nivel económico, sino también a nivel cultural, social, espiritual, laboral y quizás hasta de proyecto de vida. La pandemia del COVID-19 nos ha mantenido en cambios bruscos de ánimo. Ha ocasionado dificultades en las empresas, en colegios, ha ocasionado dificultades financieras y sin duda ha traído grandes dificultades a hospitales y centros médicos. Pero también ha traído grandes dificultades en la familia. La noticia central hoy de los periódicos, de los noticieros, de los radios, la noticia central en la televisión es el aumento de los casos de contagio. Las muertes también aumentan, la indisciplina social por parte de algunos en lo que tiene que ver con el desafío de la pandemia. Hace unos días escuché una noticia de una señora de 97 años, una mujer de 97 años, doña Leonor, que frente a su edad avanzada y teniendo enfermedades de base, vivió el reto del contagio del virus. Muchos síntomas, la preocupación de sus familiares, el desafío para el hospital donde la iban a recibir y dejaban un ambiente de incertidumbre. ¿Cómo reaccionaría al tratamiento que se le daría? Pero también cómo reaccionaría a los síntomas que podrían darle. El contagio, sin duda, del virus no ha respetado raza, no ha respetado dialecto, no ha respetado situación económica o inclinaciones políticas o confesiones religiosas.
sencillamente ha afectado al mundo completo. Los esfuerzos por detener el avance del contagio parecieran nulos, aunque hay destellos del descenso en los contagios y hay destellos de una nueva normalidad, pero sin duda el virus no nos cambió la vida. Sin duda el virus ha cambiado todo nuestro comportamiento y nuestro estilo de vida. Pablo, en la carta a los Efesios, habla como un virus anterior a cualquiera de los que se han presentado ha afectado a la humanidad. Con tal preocupación que la humanidad se acostumbró a este virus, que es mucho más agresivo, que permanece activo y se lleva a muchas personas, las lleva a la muerte. Es más mortífero que el COVID-19, es más mortífero que el ébola, que el SARS o que la influenza. Con decirles que hoy toda la humanidad, el 100%, está contagiado de este virus. Por lo tanto, Efesios 2, 1 al 10, es un pasaje muy especial que contiene mucha riqueza, por lo que estaremos estudiándolo y deseo invitarles a que estemos concentrados un poco más en detenimiento en los versículos 4 al 7. Por lo tanto, les invito a que escudriñemos juntos estos versos y que podamos sustraer lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Como un dato interesante, debo decir que cuando Pablo se dirige o habla en detalle de vosotros, se está refiriendo a los gentiles. Esta es la forma en cómo está estructurada la carta. Y cuando habla de nosotros, habla de sus compatriotas, los judíos. He titulado esta exposición, esta predicación de la palabra, ¿cuál es la pandemia con la que aprendimos a vivir? ¿Cuál es la pandemia con la que aprendimos a vivir? Primero, la miseria espiritual. Versículos 4 al 5. Hemos hablado en otra oportunidad que la carta que estamos estudiando, es decir, la carta a los Efesios, la podríamos dividir en dos partes. La primera, resaltando la nueva noticia del Evangelio, las buenas nuevas, y la segunda, la vida práctica de esa buena nueva, cómo se practica esa buena nueva. Los estudiosos y eruditos de la Escritura han dicho que el texto de Efesios se debe resaltar por lo menos 4 capítulos. 4 capítulos que son centrales e importantes en la epístola. 3 de estos capítulos están en la primera parte, es decir, en el contar la buena nueva, del capítulo 1 al 3. Y solo en la segunda parte hay solo un capítulo. Aun cuando estoy de acuerdo con esto, que los eruditos y los estudiosos han dicho, puedo decir que leer y estudiar la carta nos deja un sabor en el paladar a cada uno de nosotros los creyentes, un sabor a verdad, un sabor a esperanza, un sabor a salvación, a eternidad, que solo y únicamente procede de Dios mismo. La exhortación de la carta es un llamado a reflejar de manera práctica la fe cristiana, viviendo en la unidad del cuerpo, como lo dice el capítulo 1, el capítulo 4, el versículo 1 al 16, la práctica de la fe cristiana, pero también la renuncia a la antigua manera de vivir, capítulo 4, versículos 17 hasta el 24, el caminar en la luz del nuevo creyente, capítulo 5, versículos 6 al 20, y el reflejar una nueva persona con los familiares en las labores que desarrollamos a menudo. Capítulo 5, versículos 21
hasta el 6:9. Y la realidad de una lucha contra las fuerzas de la maldad y la necesidad de vestirnos con la armadura de Dios en el capítulo 6, versículos 10 al 20. Pablo muestra tanto a gentiles como a judíos lo terrible de vivir una vida sin Cristo. En los primeros versículos del capítulo 2, del versículo 1 hasta el 3, Pablo muestra cómo a menudo las conversaciones que se dan van matando a las personas. Pablo muestra en esos primeros 3 versículos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que anduvimos en otros tiempos en ellos, pero que definitivamente nos hacen característicos y nos hacen llamarnos hijos de desobediencia o hijos de ira. Esto nos deja identificar que definitivamente nosotros somos y quizás tenemos esta característica. A menudo en las conversaciones que tengo con personas logro identificar que el pecado, que hay un concepto errado del pecado. Se considera pecador al violador, al borracho, se considera pecador al adicto, se considera pecador al ladrón. Pero nosotros, personas quizás con buen corazón, y en muchas ocasiones consideramos, por lo que somos personas de mucho respeto, que nosotros no deberíamos ser llamados pecadores, que no somos merecedores de la ira de Dios o la condenación eterna o el infierno. Y esto es porque tenemos quizás más alta estima de nosotros mismos que de la que deberíamos tener. Aquí Pablo hace una mención importante. Nos deja ver el pecado, nos deja ver la palabra pecado en esta circunstancia y nos permite ver hamartía. Hamartía es la palabra que del griego se traduce como pecado. Y hemos descubierto, como iglesia, se ha hecho quizás popular en medio de nosotros, que pecado se puede traducir también o lleva al concepto de fallar al blanco. Y sí, es cierto. Pero quizás esto se ha vuelto tan popular que nosotros mismos hemos dejado de darle el sentido que realmente tiene. Y quisiera invitarles a ver hamartía, a ver el pecado como el fracaso en ser lo que podemos y debemos ser. Nuevamente, voy a repetirlo. Quiero invitarles a que veamos el pecado, hamartía, como el fracaso en ser lo que podemos y debemos ser. Solo para el que se considera y se ve a sí mismo como pecador, es pertinente comprender cómo dejar de vivir en la miseria espiritual y así entender que su vida carece y necesita de muchas cosas de parte de Dios, por lo que se hace pertinente que Dios nos mire a través de sus dones, esos que son eternos, que son infinitos, esos dones que no entran en conflicto con nadie, esos dones que nos llevan a la humildad voluntaria, esos dones que nos llevan, esa mirada que nos lleva, que nos invita a conocer a Dios y reconocer nuestra condición. Después de que Pablo menciona la tragedia y la triste situación del ser humano en los versículos del 1 al 3, cambia de tono. Ahora encontramos un nuevo inicio en el versículo 4. Y este nuevo inicio es con un tono un tanto más esperanzador. Y comienza y retoma la idea que dejó pendiente en el versículo 1. Por lo tanto, el versículo 5 y el versículo 1 tienen una idea similar, aun cuando
el versículo 4 nos regala y nos menciona allí la solución al dilema humano. Pablo introduce a Dios de manera espectacular. Léalo usted ahí en el versículo 4. Pero Dios, quien es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Así Pablo nos introduce para ver a Dios, nombrándonos varios atributos de Dios, a través de los cuales Dios nos mira para sacarnos de la miseria en la que vivimos, con la cual Dios soluciona aquello que en lo que nosotros hemos vivido. La misericordia y el amor nos saca, nos libera de la miseria. Con estos atributos, con misericordia y amor, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enfatiza con estos atributos dos grandes adjetivos. El primero es riqueza, para categorizar misericordia, y el segundo es gran. Es decir, él enfatiza la misericordia y el amor con riqueza, la riqueza de la misericordia de Dios y el gran amor de Dios. Quizás Pablo, consciente o no, pero está siendo dirigido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, para enfatizarnos estos dos atributos, estos dos dones de Dios. Ahora bien, debemos entender que la misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecer las miserias ajenas y a tratar de aliviarlas debidamente. Nuevamente, debemos entender misericordia como la virtud que inclina el ánimo a comprender las miserias ajenas y a tratar de aliviarlas debidamente. Esa es una definición para misericordia. Pero hay una segunda definición, y es atributo divino en cuya virtud de Dios perdona y remedia los pecados de sus criaturas. En cuanto a nosotros hoy, los dos significados son relevantes, puesto que Dios se compadece de nuestra situación miserable y toma la iniciativa para perdonar nuestros pecados, para perdonar los pecados del pecador. Esta misericordia, que es rica, pone y deja de antemano que Él invade todo con su gran amor. Es decir, no deja ninguna esfera del ser humano por fuera. De otra manera, la misericordia es el resultado del gran amor de Dios, el cual describe Pablo como con un juego de palabras, con lo cual Pablo hace énfasis. Al Pablo poner este juego de palabras allí en el versículo 4, gran amor con que nos amó, él lo que está haciendo es poniendo una parte como verbo y otra parte como sustantivo. Así Pablo enfatiza en el amor de Dios, su bondad y su cuidado para con nosotros. Ese gran amor de Dios que lo impulsó y que debe impulsar al lector a comprender que ese amor fue el que condujo a Dios a enviar a Cristo Jesús para morir por los pecadores. Es como lo afirma Juan 3:16. Pero también ese gran amor es el que lo condujo a Cristo a caminar a la cruz y entregar su vida por el pecador. El versículo 5 hace una descripción de la condición del hombre y se describe con la palabra muertos. Esa descripción allí en el versículo 5, leámoslo por favor. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo.
Y añade, por gracia habéis sido salvos. Esa descripción lo que muestra es la incapacidad, la fragilidad, la vulnerabilidad del hombre, pero también muestra lo separado del hombre de Dios por su condición miserable, por su condición pecadora. Pero contrario a esto, se muestra la capacidad creadora de Dios. Se manifiesta, Pablo allí nos está dejando ver a Dios con su capacidad redentora, quien nos crea, quien nos resucita nuevamente, juntamente con Cristo. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Esta es la segunda ocasión en la que se hace referencia a que nos dio vida. ¿Recuerdan cómo empezó el versículo 1? Os dio vida a vosotros. Y ahora aquí nuevamente, versículo 5, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. El énfasis es a reconocer a Dios como aquel que tiene en su mano el poder para dar la vida. Aquel que aún pese a nuestra lejanía, nuestra miseria, a nuestro pecado, nos está dando vida. Y muestra con esto que Él voluntariamente perdona los pecados y mira al ser humano miserable en su condición a través de sus atributos, misericordia y amor. La riqueza de su misericordia y su gran amor. Como quien trae a la vida a aquel que está muerto. Esta es la idea teológica que tiene Juan también. En el capítulo 11, versículo 25 al 28, Juan dice que Jesús es la resurrección y la vida, y que el que muera, pero cree en Cristo, aun cuando esté muerto, vivirá. Pero que el que viva y crea en Cristo, no morirá eternamente. Esto es la teología bíblica, esto es la función, esto es realmente lo que es el propósito de Dios al redimirnos, al salvarnos. La exclamación que inserta Pablo allí en el versículo 5, por gracia sois salvos, da mayor énfasis a la obra redentora, a la obra salvífica, restauradora y rehabilitadora de Dios. Es que somos vivificados juntamente con Cristo. Y esto muestra una vez más que no se debe nada a lo que el hombre haga. Que no se debe a lo que el hombre pueda hacer y por eso es premiado con la salvación. Por todo lo contrario, afirma nuevamente, como lo hace en el versículo 8 también. Léalo usted ahí, versículo 8, porque por gracia habéis sido salvos. Afirma nuevamente que por gracia hemos sido salvos, rescatados, rehabilitados, que a través de la fe en Cristo Jesús, la cual es un don de Dios, es decir, lo cual proviene de Él mismo, nosotros somos salvos. El hombre ha creído que puede vivir con la pandemia del pecado, con la pandemia de la miseria, y se acostumbró y no ha usado ningún tipo de protección, de tal forma que hoy hay más muertos por los delitos y pecados que por la miseria y por la miseria espiritual. Hay más muertos en la miseria espiritual, hay más personas que viven como zombies con este virus en su vida. Hay más personas. De hecho, nacen cada día niños con este virus. Y hay más personas así que contagiados por el virus.
Vivimos la realidad que se ha graficado en Hollywood o a través de las pantallas y de los grandes cines. Muertos vivientes, zombies que actúan bajo los impulsos de la carne y bajo la influencia, las motivaciones de este mundo, bajo los propios deseos que les conduce a la muerte y a la miseria espiritual. Es probable que tú hoy pienses que no eres pecador. Quizás tú hoy piensas que no estás en delitos y pecados, que las mentiras, que el engaño, que las malas palabras, los chistes de doble sentido, el emborracharse, los negocios donde tú sacas mayor tajada o sacas provecho, el maltrato verbal y físico o físico con el que abusas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, o en ocasiones la forma en cómo los hijos también maltratan verbal y hasta físicamente a sus papás. Piensas que quizás el orgullo, la manipulación, piensas quizás que la pornografía no son pecado. Pero déjame decirte que cada una de esas cosas solo reflejan que estás en una condición miserable y necesitas la misericordia y amor de Dios. ¿Cuál es la pandemia con la que aprendimos a vivir? 1, la miseria espiritual. Y 2, la irrelevancia que se le da a Cristo. Versículos 6 al 7 muestran de esta manera la obra de Cristo que quizás nosotros hemos dejado y hemos tratado de manera irrelevante. Pablo hace referencia a la salvación unida a la resurrección. Motivados la salvación y la resurrección por la misericordia y el amor de Dios, el cual obró en salvación a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios obró la salvación para nosotros a través de la resurrección de Cristo, lo que nos deja comprender que el mismo poder que actuó, que operó en la resurrección de Cristo, es el poder que opera para la salvación del ser humano. Por lo tanto, somos vivificados juntamente con Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo está componiendo en la frase que se estructura en griego cuando dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y nuevamente hace énfasis en esto cuando nos dice que nos resucitó juntamente con Cristo. Esta frase, juntamente con Cristo, Pablo la usa en varias ocasiones en la carta. Así que es algo que debemos estar pendientes para lograr identificar y ver la forma en cómo Pablo está estructurando esta carta. La resurrección de Cristo Jesús no solo es la regeneración espiritual del ser humano, sino que también la resurrección de Cristo es el medio de la regeneración. Por lo tanto, podemos ver la mirada del Padre bondadoso y compasivo en Dios a través de sus atributos. Pero el hombre, en medio de su situación, no da relevancia a esto. El Señor deja claro que la situación del hombre para nada puede ser subsanada por el hombre mismo, sino que es por gracia. Los dos verbos que aparecen en el versículo 6, resucitó con él y nos sentó con él, debe llevarnos a pensar que es un acto externo y no determina que el hombre pueda hacer algo. Es decir, lleva a un estado de plenitud
el ser resucitados con Él y el ser sentados en los lugares celestiales con Él. Versículo 6. Y Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto nos muestra enfáticamente que la plenitud y la eternidad de Dios nos la permite vivir en la obra o a través de la obra de Cristo Jesús. Por lo tanto, no podemos seguir mirando a Cristo con irrelevancia. Por lo tanto, no podemos seguir mirando a Cristo de manera despreciable. Hoy nosotros necesitamos que Dios nos resucite, que nos dé vida juntamente con Cristo. El sentarnos juntamente con Cristo en lugares celestiales es comprender que nosotros, que el acto futuro se ha hecho por parte de Cristo. Y esto trae esperanza para nosotros. Esto es algo que solo puede ser a través de la fe en Cristo Jesús. Y depende de la resurrección que vivimos juntamente con Él. Estas dos acciones, el resucitarnos y sentarnos, estas dos acciones divinas ejercidas por Dios a través de Cristo Jesús, el autor deja ver, de manera consciente o inconsciente, registra. Pero si es de manera consciente o inconsciente, debemos entender que es inspirado por el Espíritu Santo. Y es que la obra salvífica a la cual podemos acceder por medio de la fe, esa obra salvífica está completa, está completamente terminada, concluida por parte de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está refiriendo Pablo en estos versículos. Nos deja el sabor de la eternidad, nos deja el sabor de tener un lugar preparado, como lo dijo Cristo Jesús, que iba a preparar morada para cada uno de nosotros. Nos deja el sabor a lo divino, a lo eterno. Lo descrito en el versículo 7. Lo que describe posteriormente el autor en el versículo 7 muestra el propósito por el cual la misericordia y el amor y la gracia se manifiestan a favor del hombre. Muestra de manera evidente el plan divino en el diseño de Dios. En ese diseño para la humanidad, veamos el versículo 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El plan perfecto de Dios es hacer evidente, mostrar, es exhibir la riqueza de su misericordia y su gran bondad al redimir al hombre. Y es que este hombre que ha sido redimido por la gracia y por la misericordia, sea para la gloria de Dios. Durante los siglos que han de venir, tú y yo somos regenerados, somos rescatados, somos traídos a la vida y sacados de la tumba para la gloria de Dios, con el propósito de dar gloria a Dios. Dios trabaja y usa tu pasado, trabaja en tu presente para las generaciones futuras, para que esas generaciones futuras puedan ver en ti la gloria de Dios, esa gloria venidera, para que puedan ver en ti y palpar esa gloria que regenera, esa gloria que tiene y que te hace
totalmente consciente de vivir siendo consciente y dando relevancia a la obra de Cristo. Tú eres un o una representante de Dios para su gloria. La obra de Dios en tu vida se hace para que otros conozcan a Cristo y le den la gloria, y así su nombre sea exaltado entre las familias, en los colegios, en los hospitales, en las universidades, en las oficinas, en los bancos, en las pequeñas y grandes empresas, en donde estés y en lo que sea que hagas, tu vida es para la gloria de Dios. A manera de conclusión, el virus nos ha llevado a estar muertos en vida, es decir, una condición miserable que es el pecado. Debemos reconocer que vivimos quizás en ser pecadores. Debemos reconocer que cada uno de nosotros vive miserablemente y necesita el rescate de Dios. Segundo, Dios otorgó la cura. La misericordia que Él muestra es Cristo Jesús, con quien somos juntamente resucitados. Cristo es la cura que tú y yo necesitamos para salir de ser zombies y para venir a la vida nuevamente. Y tercero, vivimos juntamente con Cristo, y aunque no somos inmunes al virus del pecado, viviremos en la victoria del plan divino de Dios para cada una de nuestras vidas, que es darle la gloria y que otros le conozcan y le den la gloria. Oremos. Señor, gracias por este tiempo y por tu palabra, que es hoy, Señor, abre nuestros ojos para entender que hay un virus silencioso que ha venido carcomiendo nuestras vidas, que ha venido captando nuestra atención, que nos ha quitado y nos ha hecho ver la obra de Cristo de manera irreverente, irrelevante. Ayúdanos a caminar en el propósito de tu gloria. Ayúdanos a caminar en tu plan divino, que es mostrar en los siglos venideros quién eres tú. Hablar de ti como aquel Dios, como aquel Padre, como aquel soberano que nos mira a través de su misericordia, de su gran amor y de su gracia. Señor, y yo oro en esta mañana por aquellos que nos visitan hoy por primera vez. Y ruego, Señor, que tú les traigas a la vida nuevamente. Que ellos puedan reconocerse necesitados de ti. Que puedan conocerte a través de tu palabra y que cumplan el propósito divino, que es ser agentes que dan la gloria y reflejan la gloria de Dios. A ti te exaltamos, Cristo Jesús. En tus manos quedamos, Espíritu Santo, y rogamos, Espíritu Santo, ruego que tú convenzas de pecado, juicio y justicia, y que hasta ahora traigas convencimiento sobre nosotros de la necesidad de la obra de Dios a través de Cristo Jesús para nosotros. Oro por mis hermanos, que quizás en la rutina de su vida espiritual hoy están, Señor, quizás en esa, Señor, andando y caminando de manera miserable, Señor, andando en la miseria espiritual. Ruego que por tu Espíritu Santo
que a través del poder del Espíritu Santo, tú, Señor, avives el fuego en sus corazones. Tú abras nuevamente sus ojos, tú les traigas nuevamente a la vida y podamos estar esperanzados de lo que tú quieres hacer en las familias, en los trabajos y en nuestras vidas en medio de los desafíos que vivimos. Que esta pandemia con la que hemos aprendido a vivir, Señor, nos estorbe. Que esta sea una pandemia que nos incomode y que en ti encontremos la esperanza que necesitamos. A ti te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
Gracias una vez más al Señor por su palabra. Esa palabra que es viva y eficaz y que penetra hasta los tuétanos, que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas. Que esa palabra produzca fruto que salte para vida eterna en medio nuestro. Y así demos la gloria a Dios como personas y como familias, que le demos a conocer y que también lo conozcamos a través de su palabra. Quiero en este momento invitarles a que oremos por nuestros diezmos y ofrendas y ponga en su mano lo que con anterioridad usted ha dispuesto en su corazón para ofrendar y diezmar para la extensión de la obra del Señor en medio de esta ciudad que tanto le necesita, en medio de este país que está necesitado, frágil y vulnerable, que necesita conocer a su Redentor, a su Salvador. Señor, oramos por estos diezmos y estas ofrendas. Oramos que tú los multipliques. Oramos, Señor, que nos des la sabiduría para administrarlos de manera correcta. Oramos para que estos diezmos y ofrendas, Señor, sean instrumentos para la expansión de tu obra en medio de esta ciudad y en medio de este país. Glorifícate, Señor. Glorifícate en estos diezmos y ofrendas que hoy damos a ti para glorificar tu nombre y exaltarte. Quiero orar, Señor, en esta hora también por aquellos, Señor, que quizás han visto cómo no hay posibilidades laborales ni financieras. Y ruego que tú abras puertas, Señor, para que las oportunidades laborales se den, para que las finanzas en medio de los hogares, Señor, de esta iglesia abunden y podamos ver cómo tu misericordia y bondad se hace evidente en medio nuestro, aún en medio de situaciones de escasez. Provee, Señor, el alimento para aquellos que hoy pasan hambre y permítenos a nosotros, Señor, ser instrumentos a través de los cuales tú bendices a familias. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Quiero recordarles que hay familias en medio nuestro viviendo necesidades. Por eso si el Señor pone en su corazón ofrendar para mercados o traer en especie un mercado, podrá hacerlo, dejarlo en la portería de la iglesia. Nosotros organizaremos logísticamente todo para poder hacer llegar este mercado a las personas que hoy están en necesidad. De esa misma manera, quiero decirles que continuaremos a través de estos medios hasta que las directrices nos permitan nuevamente congregarnos en la iglesia. Amados, que el Señor les bendiga, que la gracia, la misericordia y el amor de Dios sean en usted y a través suyo. Que esta sea una buena semana. Un abrazo para todos. Y dentro de 8 días iniciaremos una nueva serie que traerá para nosotros un alimento espiritual. Nos permitirá conocer más a Dios a través de su palabra. Por eso quiero invitarles a que sigan conectados con nosotros, a que le den like a la página de Facebook y a la página de YouTube de la iglesia y así se suscriban y puedan recibir las notificaciones del momento en cuando tendremos nuestros tiempos. También se activarán nuestros encuentros con Dios. Viviremos estos tiempos especiales e importantes y también estarán nuestros tiempos de pequeños aliancistas. Por eso volveremos con más ganas y con las ganas de darle gloria a Dios y darlo a conocer a través de cada una de las cosas que hacemos. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes y que estén muy bien. Feliz tarde. Chao.